Hola chicas, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde acá. Hoy vamos a hablar de la opinión teledirigida según Giovanni Sartori en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida. Bueno, un tema que ustedes ya vieron, pero hoy vamos a ver algunos ejemplos específicos aplicados a situaciones políticas concretas. Sartori comienza reconociendo la relevancia y la influencia que tiene la televisión en la vida del ser humano y sostiene que la televisión tiene tres características importantes, fundamentales: entretener, relajar y divertir. Y ahora una pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en televisión? Sartori resalta la importancia de saber de política y aquí entra un término muy interesante, quizá él lo dice acuñado por él mismo: videopolítica, el cual comprende solo a uno de los múltiples aspectos del poder del video, su incidencia en los procesos políticos y con ello una radical transformación de cómo ser políticos y de cómo gestionar la política, entendiendo que es un poder que no solamente sirve a la democracia, sino que también a las dictaduras. Ahora bien, ¿qué relación tienen la televisión y la política? En resumen o en líneas generales, el poder del video se convierte en el centro de todos los procesos de la política contemporánea por su capacidad de orientar la opinión. Entonces aquí la importancia y la relación que tienen. Por esto vamos a ver algunos spots de las campañas políticas para las elecciones presidenciales en México 2018. Voy a hacer política sin lavar dinero. ¿Qué tipo de cambio quieres? Combate a la corrupción. No me voy a subir al avión presidencial, no voy a ofender al pueblo de México. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. El futuro del país. Si pienso en una palabra que defina a Ricardo, elegiría futuro. Destacar su trayectoria. Pero a ver, espera, ¿hablas inglés? Hablo inglés bastante bien, ¿eh? ¿Cuántos libros has leído? Me encanta la lectura, muchos. Y sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha más que el vitiligo. ¿Qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer, con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan? Y hasta buscar una mayoría en el Congreso. Te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Y ahora díganme ustedes que con solo verlos y escucharlos ya podemos tener una noción del contexto y quizá hasta una opinión propia. Y hablando de opiniones, Giovanni Sartori expone la formación de la opinión pública, en este caso que es principalmente la razón de ser de la democracia y por tanto la describe como el conjunto de opiniones que se encuentran en el público pero que también implica la cosa pública, es decir, intereses generales, el bien común, los problemas colectivos. Sin embargo, el problema no radica aquí, sino en la aparición de la televisión, porque se lleva por delante la multiplicidad de autoridades cognitivas que establecen una perspectiva diferente para cada uno y predomina la autoridad de la imagen. Es decir, lo que se ve parece real aun cuando no lo sea. Y esto muchas veces lo vemos reflejado en el gobierno de los sondeos, que es otro de los aspectos que destaca Sartori, donde se nos revela en porcentajes lo que piensa la gente y que en la mayoría de los casos sus respuestas son condicionadas porque cómo se formula la pregunta, quién la hace, el desconocimiento del tema y la presión que puede derivar incluso en improvisación. En definitiva, una información débil, sin mencionar ni siquiera que también existe una fácil manipulación de esta información, y esto conecta perfectamente con los siguientes puntos que expone Sartori en su obra. ¿Se puede tener menos información en la televisión aún teniendo más elementos? La respuesta es sí. La selección de contenidos en televisión es mucho mayor. De hecho, Sartori dice textualmente: la amputación es tremenda, agravada por el por qué y el cómo la televisión elige esa imagen especial entre 100 o 1000 acontecimientos igualmente dignos de consideración. Y es importante diferenciar esto de la desinformación, que no es informar menos, sino informar mal. Muchos de nosotros quizás hemos visto cómo se distorsiona la información o escuchado mételo de relleno, aún sabiendo que no tendrá relevancia alguna.
Es a esto precisamente a lo que se refiere Sartori en su obra cuando habla de más desinformación, donde también hace referencia a ese mundo distorsionado o a esas historias contadas a medias. Hablar de desinformación es premiar la excentricidad y privilegiar el ataque y la agresividad. A nosotros nos encanta el espectáculo y la televisión es espectáculo. Para finalizar, Sartori concluye que también la imagen miente, una afirmación que pone de cabeza un refrán que nosotros hemos escuchado toda la vida y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que finaliza contándoles la historia de Nayira, una joven de Kuwait que con su testimonio convenció a la población estadounidense de apoyar la intervención militar en Irak en 1990. Unos meses después de que Saddam Hussein invadiera Kuwait en 1990, la opinión pública estadounidense estaba dividida y se inclinaba más hacia la no intervención. El presidente George Bush había fijado un plazo límite para que el ejército de Irak se retirara del suelo kuwaití y ya estaba en conteo regresivo. Fue entonces que una fotogénica niña de 15 años llamada Nayirat se presentó frente a un grupo de congresistas y aseguró que en un hospital donde supuestamente era voluntaria, los soldados sacaron a los bebés prematuros de las incubadoras y los dejaron morir tirados en el suelo. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help. Su apellido se ocultó para que su familia no sufriera represalias. Su testimonio fue repetido día y noche por los medios de comunicación, las televisoras. Bush la citó 6 veces y lo mismo hicieron varios senadores para forzar el sí a un ataque de la población contraria a la guerra. 4 días después de aquella audiencia, el Congreso aprobó la acción militar por 5 votos de diferencia y en enero empezaron los bombardeos a Bagdad. Las sorpresas llegaron en marzo de 1991, luego del fin de la guerra, cuando el periodista John Martin de la cadena ABC entrevistó a doctores, enfermeras y funcionarios del hospital kuwaití y ninguno conocía a Nayirat y todos negaron la historia de los bebés. Estas sospechas abrieron investigaciones y en 1992 se descubrió que Nayirat era la hija del embajador kuwaití en Washington, Saud Nasir. Todo era una mentira.